Bienvenidos a El Vórtice del Pánico, un canal donde exploramos las profundidades de terror y te sumergimos en un mundo de escalofríos y misterios. Prepárate para adentrarte en las historias más aterradoras, experiencias paranormales y leyendas escalofriantes. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros perturbadores contenidos. Noche de terror en la gasolinera, la entidad que acecha en la oscuridad. La oscuridad reinaba en la gasolinera Cruce del Diablo, el último refugio antes de la inmensidad del desierto. En esta solitaria parada nocturna, yo, Lucas, era el único guardián de las luces neón que ardían en la penumbra. Eran las 3 a.m., cuando un ruido rompió la monotonía del silencio. Las luces de un coche viejo se dibujaron en el horizonte, cortando la espesa capa de negrura. Un Chevrolet Camaro del 85, desgastado por el paso del tiempo, entró a la estación con un rugido, levantando polvo. De su interior emergieron 3 jóvenes, 2 muchachos y una chica. Sus rostros eran lienzos pálidos de terror. Estaban visiblemente asustados. Sus ojos miraban a todos lados como si esperaran que algo saliera de la oscuridad en cualquier momento. Me apresuré a salir de la oficina para preguntar qué había sucedido. Los 3 jóvenes, temblando y apoyándose mutuamente, compartieron su historia conmigo. Habían dejado la última ciudad hace horas, navegando por la serpenteante carretera que se adentraba en el desierto. En el inicio, la noche era tranquila, un lienzo de estrellas brillantes sobre sus cabezas. Entonces, empezó. Al principio fue solo una incomodidad, una sensación de inquietud que ninguno de ellos podía poner en palabras. Pero a medida que la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor, la sensación de malestar se convirtió en un miedo palpable. Hablaron de una figura, una forma imposible de describir. No era un hombre ni un animal, sino algo intermedio. Aparecía en el rabillo de sus ojos una sombra oscura que se movía con ellos. Una forma oscura que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo que la noche pareciera aún más profunda. A pesar de sus intentos por alejarse, por acelerar y dejar atrás lo que fuera que los seguía, siempre parecía estar un paso atrás de ellos, como si se moviera en tándem con su vehículo, una presencia constante en la negrura que se extendía más allá de los faros del coche. No era solo la visión de la figura lo que los asustaba. Hablaron de un frío inusual que calaba hasta los huesos, una sensación escalofriante que parecía surgir de la nada y se intensificaba cada vez más que veían la figura. Sentían que algo los acechaba, un peligro invisible pero muy real que les ponía la piel de gallina y les erizaba el cabello de la nuca. Esa noche, la gasolinera Cruce del Diablo se convirtió en un faro de seguridad, un escudo contra una amenaza que habitaba en la oscuridad, siempre un paso detrás, siempre acechando en la negrura más allá de las luces. Intenté calmarlos, les ofrecí un café caliente mientras llamaba a la policía, pero mientras esperábamos, el terror en sus ojos no disminuyó. Cada crujido, cada sombra proyectada por las luces de la gasolinera parecía aumentar su miedo. Se aferraban el uno al otro, temblando, sus rostros pálidos bajo la luz fluorescente. Iniciaron la búsqueda, peinando el área alrededor de la gasolinera, sus linternas creando haces de luz en la negrura. Pero no encontraron nada, ni huellas, ni signos de cualquier entidad que los jóvenes describieran. Las preguntas fueron hechas, pero cada respuesta solo parecía profundizar el misterio. La entidad, la sombra que los había perseguido, parecía haberse disipado con la llegada del amanecer, como si el sol fuera capaz de disolver no solo la oscuridad física, sino también la oscuridad sobrenatural que se cernía sobre nosotros esa noche. Los jóvenes, aunque todavía asustados, parecían aliviados al ver los primeros rayos de la luz solar. Pero, a pesar de que la amenaza había pasado, la impresión de esa noche quedó marcada en nosotros. Los 3 jóvenes eventualmente se fueron, agradeciéndome y dejando el Cruce del Diablo atrás. La gasolinera volvió a su rutina, pero la memoria de esa noche permaneció. Perseguido en la gasolinera, relato de terror real y aterrador. Mi turno en la estación de servicio, la parada segura, siempre era pacífico, un oasis de tranquilidad entre el aborígene del día y la quietud de la noche. Pero todo cambió esa noche cuando la silueta de un viejo Dodge rompió la soledad. El auto se detuvo en la entrada con un chirrido desgarrador. De él bajó un hombre, imponente y tosco.
sus ojos resplandeciendo con una ira que parecía arder desde su interior. Caminó hacia la tienda con una determinación furiosa. Sus pesados pasos resonaban en la quietud de la noche. Dentro de la tienda, la atmósfera se tornó eléctrica. Sus ojos inyectados en ira me examinaron con una intensidad que nunca había experimentado. Había algo más en su mirada, algo que no podía describir, algo oscuro y profundamente perturbador. Me dirigió unas palabras incomprensibles, su voz un gruñido gutural que me heló la sangre. Se movía de manera errática, golpeando los estantes y lanzando productos al suelo en un arrebato de furia. Todo el tiempo, su mirada nunca dejó de fijarse en mí. Sus ojos parecían buscar algo. Algo en mí sabía que esto no era normal, que estaba en peligro. Busqué una ruta de escape. Mis ojos se posaron en la puerta trasera de la tienda. Sabía que debía moverme, pero el miedo me había paralizado. Justo en el instante en que las palabras incoherentes cesaron, el hombre se abalanzó hacia mí con una furia poseída. Su rostro, ya de por sí aterrador, se contorsionó en un grito mudo mientras sus brazos se extendían para atraparme. Todo sucedió tan rápido, pero para mí fue como si el tiempo se ralentizara. Fue entonces cuando el instinto primordial de supervivencia se apoderó de mí. Un impulso que trascendía el pensamiento consciente, una reacción que se originaba en las profundidades de mi ser, me llevó a moverme. Mis pies reaccionaron antes que mi mente, y en un baile frenético de miedo y adrenalina, logré esquivar el ataque. El hombre pasó a mi lado, sus uñas rasguñando el aire donde yo había estado apenas un instante antes. No me detuve a pensar, simplemente me lancé hacia la puerta trasera. Podía sentir la adrenalina pulsando en mis venas, alimentando mis músculos con un torrente de energía desesperada. Cada latido de mi corazón parecía gritar una única palabra: ¡corre! Y eso hice. Corrí con todo lo que tenía, la puerta trasera abriéndose ante mí como la promesa de la libertad. Atrás quedó el hombre furioso. Sus gruñidos de ira se desvanecieron en la distancia mientras me sumergía en la oscuridad de la noche. De repente, la sirena de una patrulla de policía rasgó el silencio. Vi cómo dos oficiales se bajaban del vehículo, sus linternas bañando la estación de servicio con luz. Se acercaron con cautela al hombre, sus armas desenfundadas. Pero el hombre simplemente se quedó allí, como si no se percatara de su presencia. Uno de los policías se acercó y, después de un breve forcejeo, logró esposarlo. Observé desde lejos cómo se llevaban al hombre. Fue entonces cuando sentí un alivio abrumador, aunque mezclado con un miedo persistente. El hombre estaba fuera de mi vista, pero su mirada ardiente y su mirada desbocada aún estaban frescas en mi memoria. Relatos de terror. Visiones macabras en mi último turno en la gasolinera. Mi último turno en la gasolinera se suponía que debía ser uno sencillo, pero se convirtió en la noche más aterradora de mi vida. Llevaba 3 años trabajando en el turno de la noche. Siempre me ha gustado la quietud de esas horas. El mundo parece detenerse y solo soy yo y la estación de servicio, envuelta en la tranquilidad de la noche. Pero esa noche fue diferente. Empezó como cualquier otra noche. El sol se había puesto. Las luces de la estación de servicio se habían encendido y los últimos clientes del día se habían ido. Pero entonces, mientras limpiaba las mesas en la zona de descanso, oí un crujido de metal, seguido por un estallido ensordecedor. Corrí hacia la ventana y vi un coche volcado en la carretera. Podía ver la silueta de un hombre luchando por salir del vehículo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Salí de mi estupor y corrí hacia el teléfono para llamar a la policía. Pero cuando levanté la vista, el coche había desaparecido. La carretera estaba vacía y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé boquiabierto, confundido. ¿Había imaginado todo? Pero el estruendo del accidente aún resonaba en mis oídos, y la imagen del hombre luchando por salir del coche estaba grabada en mi mente. La noche parecía tener una siniestra calidad. Cada minuto se prolongaba en un sinfín de visiones aterradoras. Apareció un ciclista, pedaleando con energía en la oscuridad, su luz parpadeante apenas perceptible en la inmensidad negra. De repente, un coche emergió de la nada, atropellando al ciclista en un alarido de metal y carne. Corrí hacia afuera, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero para cuando llegué a la carretera estaba vacía. Ni rastro del ciclista, ni del coche.
La quietud retornó, y con ella mi temor creciente, pero no había descanso. Un rugido ensordecedor rompió la tranquilidad, y vi cómo dos enormes camiones colisionaban frontalmente, sus cabinas convertidas en una maraña de hierro retorcido y cristal roto. El estruendo del choque aún retumbaba en mis oídos cuando salí corriendo para prestar ayuda, solo para encontrar la carretera desolada una vez más, como si el terrible accidente nunca hubiera ocurrido. En el último y más escalofriante incidente de la noche, una mujer mayor estaba cruzando la carretera. Un coche apareció de la nada, sus faros iluminaron su rostro aterrado antes de impactarla con una brutalidad que me dejó sin aliento. Pero de nuevo, cuando corrí hacia la carretera, no había nada allí, ni el coche, ni la mujer, solo el eco de mi terror y la frialdad de la carretera vacía. El resto de la noche fue un torbellino de horrores similares, cada uno más espeluznante que el anterior, cada uno desvaneciéndose en la nada. Me quedé en la estación, temblando, esperando el próximo grito de neumáticos, el próximo estallido de metal, el próximo alarido de muerte. El silencio entre las visiones era tan torturante como los accidentes mismos. Cada segundo, un precipicio de expectativa y miedo. Las visiones cesaron con el amanecer. La carretera se mantuvo inalterada, tan imperturbable como siempre. Pero yo estaba cambiado. Mis ojos habían visto horrores inimaginables y mi mente se resistía a olvidarlos. Los sonidos de los accidentes seguían resonando en mi mente, cada uno de ellos un recordatorio de la aterradora noche que había presenciado. Una noche que había dejado una marca indeleble en mi alma y que me perseguiría mucho después de que mi turno en la gasolinera hubiera terminado. Fui a casa esa mañana con el corazón pesado. Mi última noche en la estación de servicio marcada no por la esperada calma, sino por visiones de horror. Las imágenes de los accidentes me persiguen. Su memoria vive en cada ruido de un motor, en cada parpadeo de luces de coche en la oscuridad. El misterio de la gasolinera encantada. Historia real de lo paranormal. Trabajaba en una estación de servicio ubicada en una carretera poco transitada, un camino que bordeaba el vasto desierto. La mayoría de las noches, la quietud era tan espesa que parecía que el mundo se había detenido. Fue en mi tercer turno cuando noté algo extraño. Estaba trabajando en el turno de la noche y estaba esperando la llegada de los clientes nocturnos habituales, camioneros, viajeros nocturnos, a veces incluso motociclistas. Pero esa noche nadie llegó. A pesar de la ausencia de clientes, el nivel de combustible en los tanques de la estación de servicio estaba disminuyendo. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez estaba cansado o los indicadores estaban mal, pero al pasar la noche, la aguja del medidor de combustible continuó descendiendo. Las noches siguientes fueron iguales. No importaba cuánto esperaba, los clientes no llegaban, pero el combustible siempre desaparecía. Me sentía atrapado en algún tipo de broma cósmica, un espectáculo surrealista que se desarrollaba frente a mis ojos. Comenzaba a cuestionar mi cordura, a sentir que el desierto había comenzado a jugar con mi mente. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí investigar la extraña ocurrencia. Con una linterna en mano y una determinación forjada en el misterio y el temor, me aventuré en la oscuridad. Seguí las tuberías de combustible hasta los tanques de almacenamiento. Todo parecía normal. No había señales de fugas o manipulaciones. Fue cuando volví a las bombas de gasolina cuando ocurrió. Las luces de las bombas comenzaron a parpadear, indicando que se estaba suministrando combustible. Pero no había nadie allí, solo la oscura noche y el eco de un silencio inquietante. Me acerqué a la bomba. La luz de mi linterna cortaba la negrura. Cuando llegué, la manguera se sacudió violentamente, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Antes de que pudiera retroceder, me golpeó con fuerza, lanzándome al suelo. Mi linterna rodó lejos de mi alcance. Su luz parpadeaba antes de apagarse, dejándome en la oscuridad. El dolor recorrió mi cuerpo y un miedo paralizante me envolvió. Escuché el sonido de la bomba de gasolina, todavía en funcionamiento, y el zumbido distante de lo que parecía ser un motor de coche. Pero cuando logré levantarme y buscar mi linterna,
Todo estaba en silencio una vez más. Miré a mi alrededor, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido, pero en la inquietante quietud solo encontré más preguntas. ¿Qué era lo que estaba provocando estos sucesos? ¿Y por qué parecía ser tan violento? Después de esa noche terrorífica, supe que no podía seguir así. Decidí buscar ayuda. Contacté a varios expertos paranormales, investigadores de lo oculto e incluso un sacerdote local. Todos parecían escépticos al principio, pero algo en la desesperación de mi voz los convenció de que necesitaba su ayuda. Una noche, una mujer llamada Marianne, una investigadora paranormal con años de experiencia, llegó a la gasolinera. Ella trajo consigo una variedad de herramientas extrañas y comenzó su investigación. Pasó horas en la gasolinera, hablando en voz baja y moviéndose con una seriedad concentrada. Cuando finalmente terminó, me dijo que había una entidad atada a la estación de servicio. Un espíritu de un camionero que había fallecido en un accidente cerca de aquí hace muchos años. Al parecer, estaba atrapado en un bucle, reviviendo sus últimas horas una y otra vez. El combustible que desaparecía era una manifestación de su rutina, llenando su camión antes de continuar su ruta eterna. Marianne realizó un ritual para ayudar al espíritu a pasar al otro lado. Hubo una sensación de electricidad en el aire, una presión que nunca había sentido antes. Cuando finalmente terminó, todo se sintió diferente, más tranquilo. El aire ya no estaba cargado con la inquietante presencia que me había atormentado durante tanto tiempo. Desde esa noche, las cosas volvieron a la normalidad. Los clientes comenzaron a llegar de nuevo, y el combustible dejó de desaparecer. Los sonidos de los motores fantasmas y las llaves tintineantes se desvanecieron, reemplazadas por el ruido familiar de los autos y los camiones que llenan sus tanques. Si eres amante del género del terror y disfrutas explorando lo desconocido, el Vórtice del Pánico es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y únete a una comunidad de valientes exploradores del miedo que están dispuestos a desafiar sus propios límites. No te pierdas los escalofriantes episodios que te esperan en cada video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las nuevas historias que te dejarán sin aliento.